Entonces, hablar de la geografía es la evolución que se da a lo largo de la historia, de los tiempos antiguos, para ir viendo cómo se dio la geografía. Entonces, vamos a presentar en estos momentos la geografía antigua, la geografía media, la geografía moderna y la geografía contemporánea. Profesor, es muy parecido a las etapas de la historia, sí, tiene que ver con eso, ¿no? En la edad antigua, ¿cómo se desarrolló la geografía? En la edad media, en la edad moderna, en la edad contemporánea, claro, va de la mano, sí o sí, el desarrollo de la geografía. Entonces, siendo así, vamos a ver la geografía antigua. La geografía antigua es lo que ocurrieron muchos cambios acerca de cálculos para poder entender a la Tierra. Y ahí va a salir, ¿no? Que algunos decían, no, el centro del universo es la Tierra. Entonces, mucho salía de eso. Empezaban a hacer muchos estudios de la Tierra, aunque tal vez las disciplinas científicas todavía antiguamente no había, ¿no? Pero habían ciertos cálculos. Por eso dice, algunos podían medir incluso el día, ¿no? Como los incas, mucho más entre los incas, los mayas y así. Se ha visto mucho en los restos arqueológicos encontrados que podían distinguir, o sea, habían ciertos elementos que podían ellos hacer cálculos, ¿no? El día, la noche, las estaciones, ¿ya? Son tiempos antiguos, ¿no? Eso es lo que siendo. Entonces, uno de los que más aportaron en los tiempos antiguos, las culturas, podríamos hablar de la Mesopotamia, podríamos hablar de Egipto, podríamos hablar de los chinos, la India, ¿no? Pero vamos a hablar en estos momentos de algunos de los que más lograron aportar, los griegos. Hablar de los griegos, hablar que ellos inventaron un sistema de coordenadas del cual ellos hablaban en distancias, lo que hoy en día ya conocemos mucho mejor. Cuando nosotros vemos, y ahorita vamos a hacerme una similitud, vamos a suponer que tenemos una pelota, nuestra pelotita, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenemos propiamente también un círculo. O sea, en este círculo, cuando vemos que son líneas verticales, las líneas verticales, ¿ya? De arriba hacia abajo, obviamente, de sur a norte o de norte a sur, entonces vemos que hay un meridiano, muy conocido en nuestros tiempos modernos, en los estudios se llama el meridiano de Greenwich, ¿no? Entonces de ahí se van dando los demás meridianos. ¿Ya? Muchas líneas que podríamos trazar, ¿no? Líneas imaginarias, eso es lo que son también el curso de geografía, ¿no? ¿Por qué es de geografía? Porque se hace de la descripción de la Tierra a través de líneas imaginarias, ¿no? Y de ahí salen mapas, desde el globo terráqueo, de tal manera que vamos a ver graficado, ¿ya? Nuestro planeta, tal vez la Tierra y tal vez el sistema planetario solar también, ¿no? En este sentido, ya había una distancia entre paralelos, no, perdón, primero sería entre meridianos, ¿ya? Meridianos de manera vertical. Entonces, la distancia entre un meridiano y otro meridiano, ¿ya? Entonces hay una distancia, ¿no? A esa distancia se va conociendo como, ¿ya? Longitud, ¿ya? La longitud. Ahora, también hay otro punto que dice con referente a la altitud. ¿Qué se refiere, profesor, al tema de la altitud? Los pisos, pues vamos a hablar, si yo estoy, digamos, desde el nivel del mar, entonces hace bastante calor, cero, nivel del mar, cero. Poquito más elevado, entonces vamos a hablar del Cerro de Paco. Debe estar un promedio de 4.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Cerca, un promedio. Podemos hablar otros de ahí, ¿no? Otros pueblos. Podríamos hablar de una parte de la costa que tal vez tiene unos 500 metros, otro tiene 1.000 metros sobre el nivel del mar, sí. Esas serían las altitudes, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Entonces, un cerro que está elevado, pues va a depender, ¿no? 4.800, 5.000 ya metros sobre el nivel del mar, dependiendo de qué altitud estamos hablando, ¿no? Esas son las altitudes. Y la latitud, profesor, la latitud significa las distancias entre los paralelos. Paralelos, profesor. ¿Qué son paralelos? Nosotros conocemos mucho en la geografía el famosa línea de Morma horizontal, por el medio, ¿no? Y muy conocido porque pasa por el Ecuador, y tanto así que se conoce como la línea ecuatorial. Entonces, esta línea ecuatorial, ¿ya? Paralelo significa en matemática un punto, o perdón, otra línea que nunca va a lograr tener un encuentro, ¿no? Nunca van a tener un encuentro en común. Siempre van a ir en la misma distancia,
ya en la misma dirección, de tal manera que mantiene su distancia, se podría decir, ¿no? Entonces, de manera horizontal se va generando la línea ecuatorial y las otras líneas que se van generando de manera, digamos, en una misma dirección, entonces se va considerando paralelos. Entonces, ¿qué son los paralelos? Los paralelos son, ¿yo? Líneas de forma horizontal, ¿no? Horizontal. Entonces, la distancia entre un paralelo y otro paralelo, como el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, entonces entre las distancias, eso se conoce latitud. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante con mucho más, viendo con gráficos o lo demás. Muy bien, vamos entonces a lo que es esta evolución. Esta evolución se da ya cuando se va dividiendo la Tierra en, digamos, de acuerdo a su clima. Entonces se van haciendo algunos estudios todavía de manera muy empíricos hace mucho tiempo, muchos años o siglos atrás, antes de Cristo, ¿no? Entonces, viendo de ese lado, empiezan a ver desde la división de la tierra, ¿no? Van habiendo las agrupaciones, todo lo que van viendo. Los griegos entonces trataron de hacer esos estudios. Otro punto que podemos ver, discúlpame aquí, otro punto que vamos a ver sería, ¿ya?, con referente al griego, ya, de los apórtenes como Pitágoras, Anaximenes, Erastóstenes, que van a hacer ciertos aportes. Como el caso del primero de Pitágoras, va a empezar unos aportes donde afirma que la Tierra es el centro del universo. Profesor, ¿cómo se llama esa teoría que dicen que la Tierra es el centro del universo? Como el caso lo dice Pitágoras, ¿no? Con su gran aporte. Y él decía de que las órbitas de la Luna están inclinadas hacia el Ecuador. Muy bien, esa teoría se llama geocéntrica, geotierra, centro. Entonces el centro del universo es la Tierra. Así decían los tiempos antiguos, y Pitágoras es lo que uno dice, ¿no? Y los otros también, como Aristóteles, va a seguir respaldando esa teoría del geocéntrica, del centro de la Tierra, o centro del universo de la Tierra. Entonces, empieza Aristóteles a dar algunos otros aportes, como por ejemplo, ángulos para medir la Tierra con respecto al Ecuador. Por otro lado, Anaximenes va a hacer reportes como diciéndonos, la Tierra, aparte de ser el centro del universo, la Tierra es plana, así como el papel, como la hoja sí es plana. Y más adelante, Erastóstenes habla de que con sus famosos cálculos, aproximadamente 200 años antes de Cristo, 80 años antes de Cristo, estamos hablando siglo III antes de Cristo, ya de que posiblemente sea un cálculo parecido a la circunferencia, dice, ¿no? Entonces él habla de que la Tierra debe ser bajo un estudio de una circunferencia. Puede ser muy parecidos, ¿no? Algunos aportes que se van trabajando con Aristóteles. Y Erastóstenes, por hacer eso, algunos aportes, es considerado el padre de la geografía antigua, ¿no? ¿Ya? Sí, muy bien. Por otro lado, vamos a ver el aporte de los romanos, ¿no? Después de la cultura griega están los romanos, ¿no? Los romanos en el siglo II logran conquistar a los griegos. Entonces, ellos empiezan a dominar y ellos también empiezan a introducir muchos cambios y elementos que van a dar a la geografía. Entonces, en este caso solamente a la geografía, ¿no? Porque dieron muchos aportes. ¿Ya? Entonces, ahí ya pasamos a la Edad Media, ¿no? Porque ya los griegos romanos, perdón, a hablar de la Edad Media. Entonces, a partir de esta Edad Media, más adelante, van a destacar una cultura de los árabes, ¿no? Que van a nacer a partir del siglo VII en adelante. Entonces, estos árabes, conocidos también en la actualidad como islámicos, musulmanes, entonces ellos empiezan también a hacer aportes de una geografía descriptiva, ¿ya? Entonces ellos desarrollan una geografía para su tiempo que fue muy avanzado, de manera que empiezan a describir. Entonces, esta manera de escribir lo planteaban en un sentido tal vez de los viajes que van a hacer, ¿no? Y ellos fueron los que empezaron a continuar con los viajes, tratar de dominar el Mediterráneo. Así como ese control ya había estado unos siglos antes en dominio de los romanos, ¿no? Todo el mar Mediterráneo. Entonces, ahora los islámicos o tal vez árabes conocidos, ellos van a empezar a tener esa descripción del mundo y van a comenzar los viajes, esas expediciones. Entonces ya creo que por ahí se van empezando a describir mucho más.
Por otro lado, vemos los aportes de estos hombres árabes, ya como decir que la gran montaña, ya en el centro del arca, ¿no? O describía como una gran montaña en todo caso, ¿no? Para explicar así de una otra manera de que, digamos, se va alrededor del Sol, las estrellas, los planetas, o sea, tratar más o menos ya fundamentar lo que más adelante van a otros decir que la Tierra no es el centro del universo, sino el centro del universo es el Sol, ¿no? Aquí van trabajando poco a poco ya, ¿no? Esa teoría donde el Sol es el centro del universo se llama la teoría heliocéntrica. Aquí todavía no hay un buen trabajo amplio, pero sí hay ya ciertos aportes para que más adelante eso se va, digamos, consolidar. Otro de los puntos que se ve de los árabes es acerca de los que, digamos, tomar algunos límites acerca de los océanos, o sea, hacer algunos estudios también que le hacen al mar, ¿no? Ven algunos otros elementos. Así también como van a fortalecer el sistema de los griegos, de los romanos, lo van a tratar de desarrollar y sofisticar. ¿Ya? Entonces, eso también es otro de los aportes que ellos hicieron, ¿no? Hacemos un pequeño paréntesis, por favor. Si se apaga o se cierra, por favor, volvemos a ingresar. Vuelvo a repetir. Si se cierra, volvemos a ingresar. ¿Ya? Entonces, vemos algunos aportes todavía que estábamos viendo, ya de la Edad Moderna, con el tema de estas culturas, de las contribuciones de los árabes, ¿no? Ya de la Edad Media con el tema de los árabes. Entonces, estos árabes empezaron a fortalecer los conocimientos de los griegos, de los romanos, de tal manera que con ellos va a ser un gran aporte también para fortalecer esa geografía descriptiva, ¿no? De esos viajes, de esos estudios que hacen a los límites, ¿ya? Se va a mantener, digamos, otros aportes a la geografía. Y en la edad moderna se empieza a ir trabajando mucho mejor. Es una etapa donde ya comienza con mucha mayor solidez, donde la Tierra debe ser redonda, ¿no? Entonces, los tiempos antiguos de que la Tierra era plana y todo lo demás, empieza a perder fuerza, ya que va a haber ciertos estudios. Mucho más cuando se da el descubrimiento de América a partir del año 1492 y el viaje de Magallanes, que dan por primera vez el viaje alrededor del mundo. Entonces ya con eso se sale una teoría mucho más fuerte que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, gracias a los exploradores tuvimos esta forma de descripción. Y más adelante ya esto va a tomar un sentido más científico, ¿no? Quiere decir que se va a convertir en una disciplina científica la geografía. Entonces, recién se va a dar en el tiempo moderno. Tiempo antiguo solamente eran estudios, no era considerado una disciplina científica. En la Edad Moderna, que otro de los aportes que podemos ver es que surgen grandes contribuciones, así como los viajes de Colón, grandes otros aportes que vamos a ver con la ciencia, así como la redondez de la Tierra, ¿ya? Así como también ver algunas teorías, ¿no? Como Bernardo, decir, Bernardo Veranio, perdón, para ver acerca de lo que dice la división de la geografía, ¿no? Gracias a él se va considerando la división de la geografía, ¿no? General y específica, ¿no? Entonces, otros aportes, el cubrimiento de América, ¿ya? Así llegar mucho más islas, al nuevo continente que se conocía en sus tiempos, y de ahí ya va a haber otros aportes de mucho más científicos profundos. Y ahí ya estaríamos hablando del gran Copérnico, ¿no? Copérnico ya con él se va a formular una teoría heliocéntrica. ¿Qué es la teoría heliocéntrica, profesor? Es la de donde se explica que el centro del universo ya es el Sol, no es la Tierra. Y que los planetas, y uno de los planetas que es la Tierra, tiene un satélite del cual esta Tierra gira alrededor del Sol. Todavía por ahí por lo menos no era muy trabajada. Esto se va a fortalecer mucho más cuando Kepler saca sus leyes, cuando él dice, no, hay órbitas. Entonces, cada planeta está girando con unas órbitas alrededor del Sol. Entonces ahí se fortalece ya con Johannes Kepler la teoría heliocéntrica, que el centro del universo es el Sol. Posteriormente, Newton también hace un gran aporte, o sea, ellos son contemporáneos, no son muchos de mucho tiempo, ¿no?
Entonces él hace otros aportes acerca de la geografía, como los cálculos, ¿no? También conocido por sus cálculos matemáticos en Newton, por sus leyes físicas, ¿ya? Entonces, así como la gravitación universal. Entonces, también con esos cálculos matemáticos, físicos, ha podido aportar a la geografía, ¿no? Asimismo, más adelante podríamos hablar de un gran filósofo como Immanuel Kant, ¿no? Entonces, a partir de él ya empieza a trabajar la geografía como ciencia, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, la geografía es ciencia, ¿no? Esos son los aportes tal vez que vamos viendo en la época moderna, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Los grandes aportes, los viajes de Colón, los Bernardino diciendo, ¿no? La división de la geografía, Copérnico, Kepler y Newton aportando mucho con el tema de las teorías heliocéntricas, y tal vez el que lo va a formular por primera vez la geografía como ciencia ya de una manera pública va a ser Immanuel Kant, ¿no? Y terminaremos esta parte de lo que estamos viendo, la geografía en el tiempos de la Edad Moderna. Ahora vemos la geografía en la época contemporánea, o sea, desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no? O sea, aquí va a haber otros grandes aportes, ¿no? Los aportes, por ejemplo, cuando empezamos a ver, ¿no? El caso de los telescopios de Galileo, podríamos ver estos grandes aportes que vamos a ver y se volvieron una gran expectativa, empezaron a haber viajes al espacio, y en esta edad moderna se empieza a ver la conquista del más allá de la Tierra, ¿no? Entonces, estos grandes aportes que se ha ido dando, tecnológicos, han podido surgir para poder nosotros entender mucho mejor la descripción de la geografía, descripción de la Tierra. Entonces, la geografía como descripción, hemos podido tener en la actualidad mapas, tenemos, por ejemplo, graficados en un globo terráqueo, y de tal manera que hemos podido tal vez de manera muy particular explicar la división general y específica, ¿no? Entonces podemos ver con los grandes avances. Uno de los avances mucho más que se dio fue con los descubrimientos, con la expansión de colonias, con las conquistas, con los inventos, ¿no? Que han podido también servir para que se puedan llegar a otros continentes, y cómo el mapa ha ido también, digamos, teniendo sus cambios. En los grandes aportes de la ciencia moderna, hablando de la geografía en este sentido, podríamos ver los avances ya considerado al padre de la geografía moderna y contemporánea, ¿no? Considerado a Humboldt. Humboldt es considerado uno de los grandes padres de la geografía moderna y contemporánea, y él establece vínculos de los fenómenos naturales ya con la superficie terrestre, ¿no? Hace grandes aportes. Por ejemplo, el mar peruano es considerado el mar de Humboldt, ¿no? Entonces, o mar de Grau, perdón, y la corriente es considerado la corriente de Humboldt, ¿no? O corriente peruana. Corriente peruana o corriente de Humboldt. Mar peruano, también llamado mar de Grau. Entonces, por ahí vamos viendo algunos aportes que tal vez hizo otro gran personaje, Reiter. Entonces, Reiter hizo un gran aporte con referente a la fundamentación teórica de esta llamada geografía, ¿no? Entonces, a él también se le considera como cofundador de la geografía, ¿no? ¿Por qué? Porque dio ciertos grandes aportes ya como teóricos, ¿no? Entonces, cuando uno va a los estudios, a veces dice, ¿no? ¿Quién es una fuente? ¿Quién es el que aportó mucho? Entonces, tendríamos que citar a Carl Reiter, para poder nosotros decir, ¿no? Que él vemos grandes aportes en teoría, grandes aportes escritos acerca de la geografía, ¿no? Vale la aclaración. Entonces ahí tenemos, ¿no? Eso es lo que estaríamos viendo, ya la geografía en la Edad Media, perdón, antigua, media, moderna, contemporánea, ya, y la evolución de la geografía, ¿no? Yo creo que por ahí ese es el detalle, ¿no? ¿Qué es entonces, profesor, la geografía de manera rápida? Ya cómo aportaron los griegos, cómo aportaron los romanos, cómo aportó la cultura de los árabes, ya cómo pasaron a grandes estudiosos, estudiosos como por ejemplo Erastóstenes de los griegos, en los tiempos de los romanos también, en el tiempo de los árabes también, y en la Edad Moderna ni qué decir, ¿no? Lo que ya sería una concepción mucho más exacta para nuestros días, ¿no? Que el centro del universo ya no es la Tierra, sino es heliocéntrica, que el centro del universo es el Sol,
Ya no es como el tiempo antiguo que decía, ¿no? Que la Tierra es plana, sino que la Tierra debe ser una forma más esférica. Y la edad contemporánea termina diciendo que la Tierra tiene una forma geoide. Es la forma real de la Tierra. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, por favor, voy a responder preguntas y al regreso hacemos un nuevo resumen. ¿Ya? Entonces, respondo, voy a ver unas preguntas, ¿no? Eh, Dice, hay más de 9 soles, ¿cuál de ellos? Ah, la estrella más grande, porque nosotros tenemos para ver, ¿no? El que nosotros consideramos el sol, ¿cómo lo llama este? Ahí se me fue el nombre del sol que nosotros tenemos, entonces a él se le va considerando que también es una estrella, es la que nosotros podemos visualizar, ¿ya? Es la que tenemos en nuestro universo, ¿ya? Estoy hablando dentro de nuestro universo, ¿no? Del brazo de Orión, ¿ya? Dentro de esta Vía Láctea, ¿ya? Estoy aclarando ese punto, ¿no? Porque cuando hay 9 soles, los otros pueden ser en otro universo. Dentro de nuestro universo estamos hablando al que se considera, ¿no? Esta lumbrera mayor, como lo considerarían otros, ¿ya? Muy bien, entonces vuelven a ingresar dentro de un momento, se cierra y vuelven a ingresar.